Pablo Martín, ex árbitro ya. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Retirado y bien retirado. Pero anhelas esto de... No, ¿O no? no, no, no. La verdad es que no. Lo único que me echo de menos a veces es los viajes, la rutina un poco de ir a la estación, coger el tren, llegar al hotel, un poco esa rutina, digamos, que es un poco como el mindfulness que dicen ahora, que no tienes nada más que pensar en una cosa, pero se me pasa rápido y cada vez lo pienso menos. ¿Pero eras muy supersticioso? ¿Tenían muchos rituales previos o no? No, Ah, vale. no, no, ninguno, absolutamente ninguno. Lo único, la rutina de calentamiento era siempre la misma, pero por, por cuestiones fisiológicas, no por manías. Bueno, Sí, vamos a sí, no, decirle a cero de vamos manías. a decirle a la gente, Pablo, lo que hemos más o menos acordado. Son dos temas fundamentales. Uno, que lo marca la actualidad, porque hace menos de 2 días que salió la lista de las 18 parejas designadas para la cita continental del 28 de noviembre, donde estarán las guerreras, por supuestísimo, y tenemos una pareja española, como son Javi y John. Y luego vamos a hablar un poco de un concepto que puede parecer ambiguo, pero que creo que va a estar interesante, el poder del arbitraje o el poder de la figura del árbitro en el mundo del balonmano, ¿vale? Que tiene su miga, creo yo. Vamos primero con la actualidad, ¿te parece? Claro que sí. Venga, pues estamos viendo en imagen ya las 18 parejas. Está claro que hay algunas que han sido sustituidas por lesión, por otras y tal. Suele pasar igual que en las jugadoras y en los jugadores. Y la noticia positiva para nuestro balonmano al menos es que hay una pareja que sigue siendo élite en el plano internacional, ¿no? Sí, claro. Bueno, Javier y John son de las mejores parejas del mundo sin ningún tipo de discusión. Es normal que estén allí, como tú dices, siempre que las lesiones y este tipo de cosas le respeten, y es una muy buena noticia. Habría sido sorprendente, por otra parte, que no hubiese ninguna pareja española en el europeo, igual que otras grandes naciones como Francia o Alemania. En general, ¿qué opciones les das? Está claro que luego depende mucho del desarrollo del campeonato, pero me refiero a priori, ¿tú dirías que son de las 4 o 5 mejores parejas de las que has visto? Yo creo que tienen que ir optando a todo, claro. Su objetivo debe ser llegar a las rondas finales con opciones de pitar la final. Eso requiere, como tú dices, depende mucho de cómo se dé el campeonato, de cómo estén de forma las otras parejas, pero yo creo que dependen sobre todo de ellos mismos y espero que al final estemos haciendo quinielas como siempre y diciendo que a lo mejor o casi seguro que van a ser los españoles, salvo si España llega a la final, ese tipo de cosas que a veces se cruzan en la carrera de los árbitros. Visualizando estos 36 nombres, Pablo, ¿qué te llama la atención? Porque yo siempre digo que no me quedo casi nunca con el nombre de las árbitras y de los árbitros, pero obviamente me suenan, bueno, las germanas por supuestísimo, que luego hablamos de ellas, pero me suenan las danesas, Hansen y Jensen. Me suenan también las montenegrinas, Bujasic y Cazanegra. Y poco más, ¿eh? Las serbias también me suenan, Antic y Jakobljevic. Pero no sé cuáles te faltan, si te falta alguna o no sé si hay algunas que crees que las han designado un poco por promoción, que no tienen nivel a priori para estar ahí. Muy difícil decir, ¿no? Nunca he seguido suficiente el arbitraje europeo. Sí que podemos decir que las alemanas son probablemente la mejor pareja femenina hoy en día, como demuestra su designación a los Juegos Olímpicos junto con las hermanas Buenaventura. Y como las hermanas Buenaventura ahora se han retirado, probablemente sean ellas las mejores. Eh, y luego, no sé, te puedo contar que la pareja francesa, Tagmomios, son bastante jóvenes y acaban de llegar al circuito absoluto de competiciones internacionales, de competiciones de selecciones, y se van a hacer y van a estar luchando probablemente por ser la primera pareja francesa ya. Ahora mismo la primera pareja francesa serían los hermanos Gasmi. Seguramente, quiero decir que aunque acaban de llegar, sean unos contendientes importantes para las fases finales. Es verdad que Francia tenía quizá más opciones que España de llegar a la final, pero
creo que hay que tenerles en cuenta para esas últimas designaciones. Las germanas, estamos viendo imágenes de un reportaje HF sobre ellas. Claro, entran en el programa de la EHF en 2014, es decir, hace una década, Mm, y desde el 19 creo que están pitando Bundesliga masculina, que es un poco, mm. es lamentable para mí, es un poco triste, pero al final cuando una pareja femenina dirige partidos masculinos es como un súper halago y como que ha llegado ya al Mm. sumum de la carrera. Decías antes que probablemente sean la mejor pareja ahora, femenina. ¿Cómo las sitúas en comparación con las Bonaventura? Bueno, yo creo que todavía les quedan cosas por aprender, digamos, que no están al mismo nivel. La Buenaventura están a un nivel espectacular y en el momento de retirarse eran probablemente la mejor pareja del mundo, o de las tres mejores parejas del mundo, de todos los géneros, incluidos todos los géneros. Eh, y las alemanas están, bueno, pues ahí en el top 20, top 30 seguro, posiblemente top 10, pero para llegar a ser top mundial, bueno, todavía tienen tiempo también, son bastante más jóvenes que la Semana por Aventura ahora, que tienen 8, 6 y 9 años de diferencia con ellas, o sea que todavía les queda margen de maniobra y además no tienen por qué retirarse a la vez que las hermanas Bonaventura, que se han retirado quizá un pelín pronto para lo que es una retirada en árbitro internacional, pero vamos, tampoco mucho. Así que tienen todavía margen de progresión, pero bueno, estas cosas, un mal campeonato, una lesión un poco en un momento incómodo, un problema familiar, personal, lo que sea, te puede echar al garete una carrera. Así que tienen margen, pero hoy por hoy todavía les queda por aprender. Em, Obviamente, el conocimiento del reglamento y la ejecución del mismo supongo que será lo más importante para una pareja arbitral. Pero desde fuera, yo, por ejemplo, me quedo mucho con la comunicación no verbal que ellas exhiben y con la comunicación verbal también que tienen con jugadoras, cuerpo técnico y tal. ¿Cómo las ves a las germanas en este apartado? Bien, bien, bien. Dominan bien la comunicación en general, saben liderar esa comunicación. Pero bueno, es que a este nivel también te digo, si vas a pitar un europeo y no eres capaz de liderar un poco la conversación y de decidir tú cuándo quieres hablar y cuándo no quieres hablar, lo puedes pasar muy mal, porque los entrenadores y los jugadores saben lo que se hacen. Pero bien, ellas son sobrias, serias y a la vez son capaces de establecer relaciones un poco más cercanas cuando es necesario. Yo creo que en ese aspecto saben hacer las cosas. Ya te digo, cuando llegamos a este nivel, cuando dicho que quedan cosas por aprender, es sobre todo ajustar, afinar cosas, criterios, estados de forma, pero no necesariamente ni en cuanto a reglamento ni en cuanto a relaciones interpersonales. Es más detallitos que al final, pues como en todo el deporte de élite, los detalles son los que marcan la diferencia en el último. Oye, ahora que estás apartado del arbitraje profesional, digamos, no sé, ¿viste algo de los juegos? ¿Tienes pensamiento de ver el europeo ahora en diciembre o no? ¿O desconectas del De todo? los, de los juegos no vi absolutamente nada. Me convencí a mí, bueno, vi 15 minutos de un partido de España, del equipo masculino de España. No me acuerdo ya ni de cuál era. Sé que era hacia el final, pero no me acuerdo de qué partido era. Pero no quise ver nada, quise desconectar completamente y bueno, también un poco prueba de ello es que hace que 6 meses que no nos vemos o Sí, cinco sí, sí, meses. sí, tal cual, tal cual. Sacaron Eh, muchas rojas, ¿eh? Muchas rojas en los juegos, ¿eh? A ver si algún día de estos me pongo de verdad a sacar estadísticas y te digo, pues no, en los juegos anteriores sacaron las mismas, o la mitad, o el doble. Y así te puedo dar un poco los morros con esas cosas, que siempre me dicen, no, me ha parecido ver esto. Sí, Bueno, la pues ha sido tu sensación, impresión. claro, no tengo pruebas, ¿eh? Pero la sensación, ya Claro. te digo. Además, cualquier jugada, digamos, polémica, me acuerdo que Mm. iban a ver el bar y, claro, al principio no, pero luego ya en la segunda fase ya decía, no, no, es que es roja seguro. O sea, si van a verlo, es roja segurísimo. Da igual lo que haya pasado, que es roja. Sí. Sinceramente, habiendo visto otros campeonatos mundiales y europeos anteriores, de que iban a verlo y luego acababan sacando 2 minutos y veías la imagen y en casa decíamos todos, pero ¿cómo es posible? No me sorprende que hayan levantado un poco, o sea, que hayan bajado un poco el listón para sacar la roja. Pero bueno, todo esto sin saber si ha habido directrices o no, si simplemente ha sido un reajuste de los criterios.
¿Tú crees que la figura del árbitro tiene poder o no tiene poder en el balonmano? Es una figura un poco híbrida, un poco extraña, en el sentido de que se supone que en el campo somos los que tenemos todo el poder de toma de decisiones para la aplicación del reglamento, y eso en principio nos haría, en cierto modo, dirigir lo que sucede en el campo, pero creo que, aunque es cierto sobre el papel, en el sentido que tú vas a tomar una decisión y eso te va a, y eso va a mandar a llevar el partido por un lado u otro, creo que hay muchas dinámicas que subyacen a un partido aislado que hacen que nos quiten mucho de ese poder. Por ejemplo, el reglamento al final está muy codificado y, en cierto modo, como tenemos que reaccionar con mucha inmediatez, son prácticamente automatismos, entonces más casi un robot, o sea, nos vamos acercando más a robots que toman decisiones que a personas que interpretan y que deciden. Estamos todavía muy lejos, por supuesto, de que seamos robots, ni mucho menos quiero decir que los árbitros sean robots, pero es verdad que cuando uno toma una decisión que no es inmediatamente coherente con la regla, porque considera que le viene bien para el partido y tal, está corriendo un riesgo de que eso sea malinterpretado o de que le ataquen después por ello. Entonces, eso hace que cuando uno va a tomar una decisión no solamente influye el reglamento y el contexto del partido, sino cuáles pueden ser las consecuencias detrás. Eso no quiere decir que sea consciente. No te da tiempo en medio segundo a decir, uff, es que si pito esto, no sé quién, va a escribir a no sé quién, y entonces luego me van a hacer un informe y luego me van a poner tal nota y entonces a lo mejor mi temporada se va a la mierda. No, no da tiempo en medio segundo a pensar todo eso, pero sí que, por ejemplo, una directriz que te hayan dado a principio de temporada, el principio general de cómo aplicarla, puedes estar o no de acuerdo y entonces en el momento de aplicarla o no, que eso lo tengas en la cabeza y que vaya pesando. Son muchas cosas que pueden ir pesando a la hora de tomar decisiones. Y luego, en el contexto del partido cerrado, tú puedes tomar las decisiones que quieras, y puedes querer controlar el partido lo mejor que quieras, pero si un entrenador o un jugador deciden que quieren destrozar el partido, no puedes hacer nada contra ello. Y quien más mueve al público y quien más mueve el ambiente de un pabellón son los jugadores y los entrenadores, no son los árbitros. Los árbitros intentan seguir un poco lo que siempre decimos, lectura de partido, leer qué es lo que está pasando e intentar reaccionar acorde. Y a veces intentar orientar, pero la realidad es que muchas veces simplemente sufrimos las consecuencias de lo que deciden los jugadores y los entrenadores. Porque un partido que va bien, en general va bien, nadie te salva de que un jugador se le vaya a la olla en un momento determinado y le muerda a otro, como hemos visto hace poco. Entonces, eh, poder relativo incluso dentro del campo. Y ya fuera del campo, poder casi inexistente, en el sentido de que tenemos no estamos sindicados, no hay sindicato de árbitros como puede haber de jugadoras o puede haber de entrenadores o asociaciones, ni siquiera hay una asociación, había una asociación hace tiempo de árbitros en España, pero que no tuvo nunca mucha relevancia y entonces no podemos reivindicar lo que nosotros queremos. Prueba de ello es que hace poco que se han cambiado, pero en España, pero que los derechos arbitrales no se hayan movido en más de una década es sobre todo por eso, porque nosotros no estamos sindicados, no estamos organizados y entonces no podemos defender nuestras reivindicaciones fuera de campo. Ujú. Eh, sí. En el último proceso electoral que salió reelegido Blázquez, el estamento de árbitros ahora son 8 personas, 8 Uh -huh. votantes, pero aún así sigue representando menos del 10% del total de la asamblea. Antes eran Sí. 6 árbitros los que votaban, ahora son 8, 7 de pista y 1 de playa. Estamos viendo en imágenes quiénes son los afortunados, pero o sea, tú decías, fuera de la pista, ningún poder. Y yo digo, pero fuera de la pista, ¿alguien tiene poder en la asamblea? ¿Realmente? ¿Algún estamento tiene poder? Más allá del número de votos, ¿eh? Es que para mí el número de Bueno, votos no es tan relevante. Porque ya. todos votan lo mismo. Ya, a ver, eso está claro, pero sí que podría suceder que en caso de
escándalo, por ejemplo, como el que hubo en la Federación de Fútbol, si los clubes se ponen de acuerdo y dicen que eso no puede ser un escándalo o puede ser simplemente una iniciativa, una idea de bombero torero que se le pueda ocurrir al presidente de turno y que entonces los clubes digan que eso no puede ser. Como por ejemplo, se me ocurre, duplicar los derechos arbitrales. Eso es una cosa que a los clubes, aunque no representaría un aumento importante de presupuesto en cuanto a porcentaje de su presupuesto, seguro se pondrían todos en contra. Y eso podría provocar que los clubes decidiesen con un poquito de ayuda de jugadores, probablemente, que además también son más numerosos, creo, que los árbitros, y de los entrenadores y tal, podrían fácilmente echarles. Sin embargo, los árbitros están gradualmente aislados del resto de estamentos. Los clubes tienen mucha relación con los entrenadores y con los jugadores, y con las federaciones entre sí. Las federaciones muchísimo con los clubes, las territoriales, pero los árbitros no. Los árbitros estamos muy aislados en la asamblea. Eh, Quiero decir, yo no he sido nunca miembro de asamblea, pero respecto a lo que se ve también cuando tú vas a un campo y ves cómo interactúan entre sí los equipos, cómo interactúan entre sí los jugadores, cómo interactúan entre sí los entrenadores y cómo interactúan todos ellos con los árbitros. Las relaciones que se crean no tienen nada que ver, no tienen nada que ver ni de confianza, y además debe ser así. No debe haber demasiada confianza entre los árbitros y el resto de estamentos. Pero eso hace también que sea mucho más difícil llevar iniciativas en la asamblea, que además la mayoría van a ser respecto a nuestras condiciones de trabajo. Los derechos arbitrales o la profesionalización o los desplazamientos o las bajas o las lesiones, ese tipo de cosas, que al final son dinero para los clubes que son los que tienen más poder en la asamblea. Y yo te pregunto, ¿por qué luego, cuando dejan el arbitraje, mmm, palpan tanto poder? Porque hay que decir que, para que la gente se sitúe, hay que decir que Blázquez era árbitro, presidente de la Española hoy. Hay que decir que el presidente de la Valenciana era árbitro. Hay que decir que el presidente de la Andaluza era árbitro. Que el presidente de la Canaria, nuestro admirado Parrilla, también era árbitro. Y que, por ejemplo, en Madrid preside Hombrado si no fue árbitro, pero Monjo es director ejecutivo y vicepresidente de la madrileña. Es decir, algo mandan, ¿eh? Cuando dejan... Hay un poquito ahí de puerta giratoria, ¿no? Sí que es verdad. Bueno, al final no sé muy bien cuál es el mecanismo que opera ahí. Pero bueno, toda la gente que has nombrado creo que llegaron a niveles bastante altos en el balonmano. Entonces llega un momento en el que empiezas a entender cómo funcionan las cosas y al final no hay que ser ingenuo. Los árbitros disfrutamos tomando decisiones o disfrutamos en el campo porque tenemos en cierto modo algo de poder dentro del campo. Aunque luego yo creo que con la retirada y en los últimos años me empezaba a dar cuenta de que no era tan así, pero creo que mientras estás ejerciendo tienes la sensación de ostentar ese poder dentro del campo. Y creo que, bueno, al poder, como a todos, le coge gusto, le coge gusto. Y luego, yo qué sé, pues el hecho de estudiar las reglas te hace también intentar tener una visión un poco más general y menos partidista. Al final, al ser árbitro, no, en teoría, no quieres beneficiar a nadie, quieres beneficiar al balonmano en general, quieres que el partido sea bonito, pero quieres que gane quien tiene que ganar. Un entrenador quiere ganar él, sea como sea. Un jugador quiere ganar él, sea como sea. Entonces, creo que eso te, te formatea de una cierta forma para que luego te sea más fácil, y también gestionar los distintos intereses. Cuando eres árbitro estás gestionando intereses contrapuestos todo el tiempo, porque los dos equipos tienen los intereses completamente opuestos. Cuando eres dirigente de una federación o cosas por el estilo, también estás gestionando intereses contrapuestos. Intentas que sean intereses comunes, pero muchas veces vas a ir en contra de unos y a favor de otros y tienes que tomar decisiones y tal, en fin. Creo que hay cosas que se relacionan o cosas que tienen en común y a lo mejor simplemente es que como tienes tanta sensación de impotencia mientras que eres árbitro que dices, bueno, y ahora me voy a resartir, me voy a coger todo el poder que pueda. No sé. Habría que Eh, preguntarles individualmente a ellos. Luego también hay una cosa que no sé si influye mucho o poco, pero es el factor misterio, oscurantismo, llámalo como quieras. Da la sensación de que los árbitros durante las carreras no habláis mucho, no os prodigáis en demasía, y luego cuando llegan a puestos de poder tampoco quieren hablar normalmente.
O sea, cuando hay alguna movida relacionada con árbitros, alguna polémica, eh, yo tengo la experiencia de haber vivido unas cuantas y haber llamado unas cuantas veces y al final nadie habla. O sea, me refiero, a Mm. mí Gorjón no me dio declaraciones, Sabroso no me dio declaraciones, los árbitros cuando hay alguna historia en el 40 por 20 es como que no hablamos, no hablamos. Pero luego habla la jugadora o el entrenador y no pasa nada. Ya. Bueno, primero porque creo que hay muchas cosas ahí. Una es que al final el colectivo más atacado en todo el balonmano, sea como sea, es el arbitral. Y cuando bueno, creo que esto ya lo he dicho alguna vez aquí, hay un árbitro amigo desde hace mucho tiempo que hace muchos años me dijo, y yo no entendí en ese momento así, yo pensaba que no tenía razón, que me dijo que los árbitros éramos la última mierda del balonmano. Y es completamente así. Eres el último mono y lo que tienes que hacer para sobrevivir muchas veces es esconderte. Y eso incluye no hablar, no expresar, bueno, pues qué es lo que ha pasado en este partido, porque has tomado tal decisión o no estoy de acuerdo con cómo están las cosas en este momento. O callarse o decirlo en los entornos en los que conviene decirlo y cómo conviene decirlo, lo cual nunca es fácil. Entonces creo que es eso, nos sentimos muy atacados y una forma de defenderse es esconderse. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, pero es verdad que a veces no me ha quedado más remedio que callar en algunas situaciones porque he estimado que no merecía la pena la lucha o porque tenía muy pocas posibilidades de ganar o por lo que fuera. Entonces creo que eso está ahí y al final puede haber dos cosas. Una, pues o bien ser un cínico y ver que eso puede funcionar y tiras para adelante con eso, o te lo puedes creer de verdad, que es que hablar demasiado no es bueno, que los árbitros, el mejor árbitro es el que pasa desapercibido. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, creo que el mejor árbitro es el que toma las mejores decisiones. Y si tienes que ser el centro de atención durante 3 minutos porque tienes que sacarle tarjeta azul a la mejor jugadora del equipo que va ganando de uno a falta de 1 minuto y medio, pues tienes que tomar esa decisión, no te puedes esconder para decir que no se hable de ti, porque al final, además, se va a acabar hablando de ti en esas circunstancias. Y hay veces que hay que liderar también. Yo me acuerdo mucho de Pierluigi Colina, el árbitro de fútbol. Ese tío no pasaba desapercibido nunca, nunca. A lo mejor los comentaristas no hablaban de él, pero eso no quiere decir que pasase desapercibido en el campo. Pero bueno, creo que lo interiorizamos, que el mejor árbitro es el que no da que hablar. Y yo creo que la inmensa mayoría nos lo creemos. Y entonces operas en función de eso, en función a eso. Y eso lo puedes traspasar a cualquier ámbito de la vida. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, es igual. No todo el mundo se implica en un sindicato porque tiene miedo de que le usen de cabeza de cabeza de turco o no sé, o lo que decía Franco, tú haz como yo, no te metas en política. Meterse en política también tiene eso. Cuando uno se mete en política, Claro. pues se arriesga a que caigan más palos y o los aguantas o te escondes. Es lo que hay. Tal cual. Sé de lo que hablas. En el periodismo sucede también a veces. Claro. Claro, y hay formas y formas de ejercer el periodismo. Hay periodismo más reivindicativo y periodismo más cómplice o más Sí, sí, sí. acomodador, que acomoda más al poder, ese tipo de cosas. Pero bueno, esto es como todo. Y luego hay profesiones o actividades que se prestan más a tener un tipo de actitud que otras. Y el hecho de que el arbitraje estemos permanentemente en competición unos con otros, porque si yo subo, tú bajas, la mayor parte del tiempo es así, o me gustaría que te retirases para que yo pueda subir, o lo que sea, eso impide que haya una mayor organización interna, a pesar de que entre nosotros nos podamos defender, pero es defensa de puertas para afuera y respecto a cosas siempre, casi siempre bastante genéricas. No, seguro que su intención no era tal, no era perjudicar a tal equipo, pero pocas veces va a haber una defensa de como debe ser dentro del estamento o luchar porque alguien obtenga lo que se merece si resulta que a lo mejor si él no lo obtiene puede ser yo el que lo obtenga. Entonces creo que hay un poco eso. Interesante para reflexionar, la verdad. Este tema da para mucho, ¿eh?
Pero vamos a ir Da para un terminando. libro. Sí, da para libro, seguro. Bueno, y cosas que te callas también estarían guay en el libro. Bueno, poco a poco. No es que ahora me he retirado, ahora ya poco a poco. Todo esto que he dicho hoy no lo habría dicho hace un año, seguramente. Seguro, seguro, claro, claro. Es que al final es un poco la respuesta a lo que estamos hablando, es el tema, ¿sabes? Que cuando estás en Claro. actividad cambia mucho la situación, el contexto. También hay que, o sea, yo le doy muchas vueltas a las cosas, muchas, muchas, muchas. Eso no quiere decir que acierte, de hecho, con las vueltas que le doy, esto que digo que somos la última mierda, a lo mejor no tiene nada que ver por lo que dices tú, que los hábitos al final acaban en puestos de responsabilidad en las federaciones, no sé qué. Pero con el tiempo, con la distancia, también te permite pensar en las cosas de otra manera. Y el pensar, por ejemplo, yo cuando empecé a arbitrar, los primeros 10 años de arbitraje, nunca me planteé que ser árbitro era una profesión en realidad. Y hoy me doy cuenta de que en realidad he estado haciendo una profesión a tiempo parcial que debería haber estado haciendo a tiempo completo si hubiese tenido los medios. Y en realidad nada de lo que ocurre en el ámbito profesional para el árbitro sería aceptable probablemente en otros ámbitos profesionales. Ya. En el sentido de que, yo qué sé, las instrucciones a veces contradictorias que se te pueden dar, a mí se me han dado en los últimos años, al principio de temporada, decirte hay que hacer esto así, hacerlo así, y al cuarto partido decirte, oye, ¿por qué estás haciendo esto así? Pues lo que me has dicho, te estás pasando, lo estás haciendo demasiado. Entonces, eso en cualquier otro ámbito laboral, primero, pides las instrucciones por escrito y luego pides también la corrección por escrito y tienes ahí una base para reclamar cosas. No tienes base para reclamar nunca nada. Ya. En fin, muchas cosas así que con la distancia y con el tiempo pienso de otra manera, pero que mientras estás en la acción, primero no tienes tanto tiempo para pensar, porque son muchas horas, y luego, bueno, pues que a lo mejor no es la prioridad, pero que no la era para mí tampoco. Tal cual. ¿Tienes un regalo o no para la gente? Tengo un regalito. Venga, ya que estamos de sorteos hoy, Eh, cuenta. sí, como he visto que estás sorteando y regalando camisetas de clubes, digo, no puede ser que el último estamento no tenga representación en este torneo, en este sorteo. Así que Hostia, te está voy a guapa, regalar ¿eh? a quien salga esta camiseta, que es la camiseta de mi última temporada como árbitro, la última que me queda también, porque las demás me he deshecho de ellas. Tengo otros recuerdos, no te preocupes, tengo escudos del principio, silbatos, tarjetas y cosas de esas. Pero esta es y tengo la camiseta, la última camiseta de cuando arbitraba en España. Pero esta es la última del año pasado. Y nada, para quien la gane, si quieren que la firme, la puedo firmar, De pero yo lujo. creo que la estropea. Si alguien quiere que la estropee, pues yo se la puedo estropear y si no, pues la mandaré tal cual a quien sea De elegido o lujo, de elegida. lujo. Pues la sorteamos ahora, segurísimo. Mil gracias en nombre de la comunidad y gracias en primera persona por haberte pasado por aquí en este día especial de cumpleaños. 15 años agobiando llevamos y todavía queda. Lo digo porque hay gente que le gustaría que no, pero por ahora sí. O sea que relaxing. Y seguimos en contacto, Pablo. Que te vaya bien la vida fuera de las pistas y gracias. Muchas felicidades, Vicente, y mucho ánimo para otros 15 u otros 30 años más. Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Todavía te queda cuerda, yo creo, y hay gente que aguanta hasta esa edad, así que yo no te voy a dejar tranquilo. Muchas gracias, abrazo. Un abrazo, Vicente.